Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Es un gusto encontrarnos nuevamente acá en este espacio de seguimiento crítico a los temas de la coyuntura de nuestro país. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Quiero agradecer a todo el equipo de plataforma por hacer posible este espacio. Un saludo, un abrazo a ustedes donde quiera que estén en nuestro país, fuera de nuestras fronteras. Donde quiera que estén, ustedes también es nuestro país porque ustedes están ahí. Y a través de las diferentes plataformas y canales y redes por las que reciben este programa. Han pasado cosas, ¿verdad? Estos días. Bueno, espero que no se hayan perdido la final del Mundial de Fútbol Femenino. Yo particularmente simpatizo con la rebeldía de estas chicas estadounidenses que no aceptan ir con Donald Trump a la Casa Blanca para recibir el reconocimiento oficial. Esta rebeldía y esta dignidad de las futbolistas norteamericanas contrasta, por ejemplo, con la falta de escrúpulos de los futbolistas brasileños que ganaron la Copa América, que no tuvieron ninguna vergüenza en posar felices con Jair Bolsonaro, ¿verdad? Entonces es un contraste interesante. Pero bueno, vayamos a lo nuestro y revisemos la coyuntura del país. Yo quiero ahora hablar de la Asamblea Legislativa, porque estamos hablando tanto del gobierno, de lo que hace el presidente, y no hablamos de la Asamblea Legislativa, que es una instancia que puede favorecer o puede bloquear el trabajo del Ejecutivo. Ustedes recuerden que la Asamblea tiene, entre otras facultades, la de aprobación de fondos. Ahora lo estamos viendo con el debate por la solicitud de la aprobación de los fondos para la segunda fase del plan de seguridad pública que ha impulsado el gobierno. La Asamblea también aprueba leyes, deroga leyes relacionadas con las políticas públicas que impulsa el gobierno. Entonces, en este sentido, yo quiero mencionar algunas leyes que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa, que son medidas necesarias, pero que están durmiendo el sueño de los justos en las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa. Son leyes relacionadas con problemas urgentes del país y leyes que el presidente Bukele debería gestionar, presionar por su aprobación en la Asamblea Legislativa. He tomado 5 ejemplos de algunas de estas leyes que en mi opinión son urgentes de aprobación, que el país necesita tenerlas. En primer lugar, voy a mencionar en el ámbito económico, específicamente en el ámbito de las finanzas públicas, la propuesta de ley de cobro coactivo. Este es un proyecto de ley presentado hace 3 años por el Ministerio de Hacienda durante la gestión del gobierno anterior. Esta ley busca agilizar el cobro de la mora tributaria, es decir, hacer más expedito, más eficiente el cobro de la deuda de impuestos. Algunas grandes empresas, algunos grandes contribuyentes, con el afán de evadir el pago de impuestos, recurren a burocráticos procesos en la Fiscalía, en la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia y al interior del mismo Ministerio de Hacienda, en los procesos internos de Hacienda, para alargar y eventualmente evadir el pago de impuestos. Entonces, la ley de cobro coactivo busca darle herramientas al Ejecutivo para que pueda agilizar el cobro de la deuda tributaria, para que evite la evasión fiscal y de esta manera, digamos, contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta ley de cobro coactivo se enmarca en esta estrategia de combatir la evasión y la elusión tributaria. Entonces, debería, ahora que el ministro de Hacienda actual ha dicho que está trabajando la propuesta de política fiscal, debería incluir
exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de esta ley, que no ha sido aprobada porque ustedes saben, la Asamblea Legislativa responde a intereses económicos y seguramente grandes evasores tributarios están detrás de la negativa de la Asamblea de aprobar la ley de cobro coactivo y otras propuestas relacionadas que hay. Por ejemplo, hay unas propuestas de castigar con cárcel a los evasores, entre otras que no han tenido posibilidad de aprobación en la Asamblea. El segundo caso que quiero mencionar tiene que ver con la seguridad pública, a propósito del plan social de la estrategia de seguridad del gobierno que mencionábamos hace un ratito. Está pendiente en la Asamblea la aprobación de la Ley de Prevención de la Violencia. Se llama específicamente Ley para la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. Esta es una propuesta de ley presentada hace 2 años en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. El Consejo avaló esa propuesta de ley que el Ministerio de Seguridad presentó, y lo que busca esta ley es institucionalizar como política prioritaria del Estado salvadoreño la prevención de la violencia, con la convicción de que no vamos a terminar la violencia de las pandillas, la violencia juvenil, si no se apuesta fuertemente a la prevención de la violencia a través de la creación de oportunidades de empleo, de educación, de deportes, de cultura, etcétera, etcétera. Este proyecto de ley busca institucionalizar todos los esfuerzos de prevención de la violencia y establece responsabilidades para la prevención de la violencia a las diferentes instituciones del Estado, no solo del Ejecutivo, sino que de todo el aparato del Estado, y también la responsabilidad que tienen en la prevención de la violencia los diferentes sectores de la sociedad. Como decíamos en un programa anterior, la seguridad, la prevención de la violencia no solo es tarea del gobierno, del Estado, sino que de la sociedad en su conjunto. Entonces esta ley establece responsabilidades para el sector empresarial a la hora de definir sus estrategias de inversiones e incluir empleo juvenil. Le da responsabilidades a la academia para investigar, para presentar insumos que sirvan para la elaboración de diagnósticos y de propuestas de políticas públicas. Le da responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil, le da responsabilidad a los medios de comunicación social, y ahí viene el problema por el que no ha sido aprobada esta ley. Esta ley no ha sido aprobada porque los grandes medios de comunicación de la derecha, ASDER, TCS y otros medios, se oponen a la aprobación de esta ley porque en el artículo 30 del proyecto de ley se establece la obligación de los medios de promover la cultura de paz, la convivencia pacífica, de no hacer apología de la violencia. Esta es una oposición, en nuestra opinión, ilegítima, no válida, porque en ningún momento el artículo representa una restricción de la libertad de expresión o del trabajo de los medios, sino que hace referencia a la autorregulación ética de los propios medios. Pero aún así, los medios de comunicación hegemónicos se amparan de manera demagógica y falaz en el principio de la libertad de expresión para oponerse a un artículo que en ningún momento vulnera la libertad de expresión. Fue vergonzoso oír a 2 diputados de la Comisión de Seguridad, al diputado Almendaris del PCN y al diputado Vargas de Arena, decir: bueno, esta ley es buena, el país la necesita, pero como algunos medios de comunicación no la quieren, mejor no la aprobamos. O sea, señores diputados de Arena y del PCN, lo que define qué ley se aprueba y qué no en la Asamblea no es que son necesarias para resolver un problema del país, sino que es si le gusta o no le gusta a TCS y a otros medios de comunicación. Yo denuncio públicamente ese planteamiento. Creo que la ley de prevención de la violencia se debe aprobar. Los medios de comunicación deben contribuir, la empresa privada, la sociedad civil, junto a el gobierno y otras instituciones del Estado. Ojalá el presidente Bukele haga
la gestión para aprobar esta ley de prevención de la violencia en el marco de la implementación de la fase social de su política de seguridad. La tercera ley que está pendiente en la Asamblea Legislativa y que el país la necesita es la ley de agua, naturalmente. El Salvador tiene un grave problema con sus recursos hídricos. Se nos está acabando el agua, aunque el nuevo presidente de ANDA en unas declaraciones fallidas que dio intentó negar la gravedad de la crisis hídrica. El señor luego ha rectificado. El Salvador está agotando sus recursos hídricos, está contaminando casi la totalidad del agua que existe en el país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, más del 90% de las fuentes de agua están contaminadas. Sin embargo, no hay una legislación que proteja los recursos hídricos, que institucionalice políticas que garanticen el acceso para toda la población y la protección de los recursos hídricos. En la Asamblea más bien ha habido un intento de aprobar una ley para privatizar el agua que presentó la Asociación de la Empresa Privada, y la Asamblea ha rechazado un proyecto de ley que presentaron las organizaciones ambientalistas junto con la UCA, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Iglesia Católica. Esta ley lo que busca es establecer el agua como un derecho de toda la población y en ese sentido garantizar agua suficiente y de calidad para toda la gente como derecho. Segundo, busca establecer una institucionalidad totalmente pública para la gestión del agua, para la implementación de las políticas públicas. Ese es un punto medular porque la empresa privada quiere tener el control de esa institucionalidad para orientar las políticas del agua hacia la disponibilidad del agua para los negocios y no a garantizarlo como derecho de la población. Y esta propuesta de ley también plantea garantizar la participación de las comunidades en la gestión del agua. En esta semana el ministro de Medio Ambiente del actual gobierno estuvo en la Asamblea Legislativa. Esperamos que su visita sea el inicio o que sea parte de una estrategia del actual gobierno para exigir a la Asamblea Legislativa aprobar la ley de agua. La cuarta ley necesaria para el país y que la Asamblea no quiere siquiera discutir es un proyecto de ley de medios públicos, hablando, digamos, de democratizar el debate público, de garantizar el derecho de información de la gente. En el año 2013 se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que planteaba crear un sistema de medios públicos, que el Canal 10, la Radio Nacional y otros medios estatales que pudieran surgir funcionaran como un sistema de medios de comunicación públicos, propiedad del Estado, pero con una perspectiva plural y con independencia de los gobiernos de turno. Es decir, que no fueran medios oficialistas, sino que fueran medios, espacios de debate abierto, plural, incluyente sobre los grandes temas de país para promover la cultura de paz, etc. Ese proyecto de ley duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Yo esperaría que el presidente Bukele, que el actual gobierno retome, que la Secretaría de Comunicaciones retome ese proyecto de ley y que se plantee en crear un sistema de medios de comunicación público. Hay experiencias importantes, no solo los casos conocidos como los medios públicos en Alemania, en España, la BBC de Inglaterra, sino que también en América Latina, en México, en Argentina, tenemos experiencias interesantes de medios públicos. En el mismo Estados Unidos también hay un sistema importante de medios de comunicación públicos. Y por último, para terminar, el quinto proyecto de ley que en mi opinión es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe y que el gobierno podría gestionar, tiene que ver en el ámbito social los derechos de las mujeres. Hay una propuesta de despenalizar el aborto. Ustedes saben que El Salvador está entre los 5 únicos países del mundo que tienen una prohibición total del aborto. Y entonces tenemos en este país la vergüenza de ver que mujeres pobres que tienen abortos accidentales son procesadas como delincuentes,
como asesinas y condenadas a condenas de cárcel de hasta 40 años, ¿verdad? Hemos tenido casos emblemáticos que las organizaciones de mujeres han visibilizado. No se trata de una ley que promueva el aborto, como quieren hacerlo ver algunos sectores conservadores, vinculados a la Iglesia Católica o organizaciones ultraconservadoras como la Fundación Sí a la Vida, sino que de lo que se trata es que las mujeres tengan el derecho de decidir de manera voluntaria interrumpir sus embarazos cuando se den las siguientes situaciones. En primer lugar, cuando sea necesario el aborto para salvar la vida de la madre, que si no se hace un aborto, la madre va a morir. Entonces, para salvar la vida de la madre. El otro caso es cuando hayan malformaciones congénitas en el feto, o sea que las posibilidades de vida del feto no estén garantizadas. Cuando haya serias deficiencias, que entonces la madre pueda tener el derecho a decidir si aborta o también el derecho a decidir no tener un aborto. El otro caso es cuando haya violación sexual, que una mujer que sufra violación sexual tenga la posibilidad de decidir interrumpir su embarazo. Y el último caso que plantean las organizaciones de mujeres es en casos de trata de mujeres o de incesto, que también exista la posibilidad de interrumpir el embarazo. En estas 5 propuestas de ley, la ley de cobro coactivo, la ley de agua, la ley de prevención de la violencia, la ley de medios públicos y la ley de despenalización del aborto, en las causales mencionadas, el gobierno, el presidente Bukele, tiene algún compromiso. En el plan del presidente Bukele está combatir la evasión fiscal, por tanto debería gestionar la aprobación de ley de cobro coactivo. Está un compromiso para convertir el agua en un bien público, entonces debería gestionar la aprobación de la ley. Está apostándole el nuevo gobierno a la prevención de la violencia, debería gestionar la ley de prevención de la violencia. Quiere democratizar, quiere hacer un aporte a un sistema de medios más plural, más diverso, apoye la ley de medios públicos. Y también en el plan del presidente Bukele hay un compromiso sobre la despenalización del aborto. Debería entonces también gestionarse en la Asamblea Legislativa, aprovechando el respaldo social, la posibilidad de presión que el presidente tiene, ¿verdad? Propuestas de ley como esta, la despenalización del aborto, normalmente los diputados le tienen miedo al conservadurismo social de la gente o a la desinformación que la gente tiene sobre este tema. Eso podría ser superado con la gestión que el presidente Bukele hiciera a partir del respaldo social que tiene. Gracias por haberme escuchado. Yo creo que tenemos que exigir a la Asamblea Legislativa que legisle en función de los problemas del país, en función de las necesidades de la gente y no a partir de otros intereses. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto dentro de una semana.